Tardes. Vamos a iniciar con el seminario institucional del día de hoy, en el cual se presenta la doctora Sara Gabriela, que está haciendo una estancia postdoctoral en el proyecto que tiene que ver con jardines de polinizadores. Em, Hemos estado dando algunos pasos iniciales y la estancia postdoctoral de la doctora pues va a generar información muy valiosa que nos va a permitir no solo entender, ¿no?, la parte ecológica de estos jardines, sino que vamos a poder conectar esta información con aspectos sociales con respecto a la difusión de la información y acercándonos a los productores de las plantas que usamos en estos jardines de polinizadores. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Sara a este seminario. Gracias. Comparto pantalla. Bueno, buenas tardes. Como ya lo mencionó el doctor Raúl, mi nombre es Sara Gabriela Sánchez y les voy a presentar lo que es mi estancia postdoctoral. Tiene el título de Jardines de polinizadores como estrategia de conservación, evaluación de la efectividad de los jardines instalados en el campus Norte UAM. Y vamos a empezar por esta pregunta, ¿qué son los polinizadores? No se va a llamar así los grupos de animales que en la búsqueda de alimento, donde la mayoría de veces es néctar, van a transportar sobre su cuerpo polen desde las anteras, que son las estructuras masculinas de las flores, hasta el estigma de una flor, que son las estructuras femeninas. Este proceso le vamos a llamar polinización y como es dada por animales, es polinización biótica. Dentro de los grupos de animales que son polinizadores tenemos abejas, abejorros, mariposas, escarabajos, polillas, polinizadores nocturnos, moscas y vertebrados como aves, principalmente colibríes y murciélagos, que también son polinizadores nocturnos. La siguiente. ¿Y por qué son importantes los polinizadores? Bueno, desde el punto de vista ecológico, porque facilitan la reproducción sexual en plantas. Esto promueve el intercambio genético, que es crucial para el mantenimiento de la diversidad genética para la evolución de las poblaciones. Y desde el punto de vista como un servicio ecosistémico, son importantes porque benefician la propagación y producción de hasta 70% de cultivos para el consumo humano y sus derivados de ellos, como frutas, semillas, especias, tés y algunos aceites. Además, también intervienen en otros servicios derivados de la industria, como son medicamentos, vinos, textiles, aceites, perfumes, entre otros. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica donde se muestra el valor económico que se ha cuantificado para 19 cultivos en México, utilizando la metodología de Quesada y colaboradores. Esta gráfica la muestra la ENCUSP, que es la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, en donde tenemos en las barras verdes el valor económico para cada cultivo. Y en las barras cafés tenemos el valor económico calculado para el servicio de polinización. Vemos que los cultivos en mi país son el aguacate, pimiento y jitomate. Esto es porque son productos de exportación. Pero, por ejemplo, para el aguacate, que es de los más importantes,
El valor de polinización para este cultivo está cuantificado en 35%. Es decir, si se pierden los polinizadores para este cultivo, se va a perder hasta el 65% de los ingresos que representa ese cultivo. Si nos vamos hasta arriba, vemos el cacao. Depende, su valor económico de polinización es prácticamente alto, si se pierde esta interacción en estos cultivos, porque es el 94%. Y vemos otro como por ejemplo la papaya, que solamente equivale al 5%, pero esto es porque los cultivos de papaya también son polinizados por el viento. El viento y el agua, por ejemplo, son agentes polinizadores, pero abióticos. La siguiente, por favor. Otras actividades económicas importantes para el país es la apicultura. En México para el 2016 se produjeron 55 toneladas de miel. Esto coloca a México en el 8º lugar como productor y de esta producción se exporta el 50% y lo coloca en el 3er lugar como exportador. Representa el sustento económico para más de 55,000 familias mexicanas y los ingresos suman más de 110 millones de dólares al año. Recientemente, estudios han demostrado también la importancia económica que tiene la polinización de estas especies de murciélagos sobre las especies de agave que aparecen aquí en la diapositiva. Y también esta polilla que está aquí también ha sido caracterizado como un polinizador secundario, pero también importante para estas especies de agave. Recordemos que los agaves, su importancia económica radica en la producción del mezcal, del tequila, de algunos textiles también. La siguiente. Y en esta imagen tenemos los valores de polinización como servicio ecosistémico que ha sido adaptado en el reporte de la ENCUS. Y entonces todo este valor económico que tiene la polinización como servicio ecosistémico lo vemos resumido del lado izquierdo, donde dice uso directo, consultivo, es decir, que es de consumo directamente, pero también se ha valorizado la polinización con un valor sociocultural, es decir, también se utiliza para cosas como el arte, el valor estético, valor religioso, entre otras cosas. La siguiente. Incluso el servicio de polinización tiene también un impacto en el contexto de los derechos humanos. Está íntimamente relacionado a 2 párrafos, el tercero y el quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero es que tenemos derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Recordemos que el servicio de polinización es responsable de casi el 70% de cultivos para consumo humano y el derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Siguiente. Sin embargo, pues como otras interacciones, para la siguiente, por favor. ¿Qué otras interacciones, amenazas antrópicas? Y esto ha provocado el descenso poblacional de los polinizadores. Dentro de estas amenazas tenemos el impacto de pesticidas, los cambios de paisaje por agricultura y uno recientemente pues más profundizado en el estudio es la urbanización. La siguiente, por favor. Y en respuesta a estas amenazas a la interacción con los polinizadores,
ha surgido esta estrategia que se llama Jardines para Polinizadores como herramienta de conservación, en donde involucra no solamente a lo que es la academia, sino otros actores como la sociedad civil, el sector privado y el gobierno. Los jardines para polinizadores son espacios que van a ofrecer alimentación, sitios de refugio y anidación, así como de apareamiento para los diferentes polinizadores. Para la creación de jardines para polinizadores es preferente que sean plantas nativas, ya que esto va a disminuir los costos de mantenimiento porque las plantas están adaptadas a las condiciones locales. Siguiente, por favor. Y bueno, la UAM a través del CIVIC se suma a esta estrategia y en el 2019 se crea el primer jardín para polinizadores en las instalaciones del CIVIC, que es el asterisco amarillo. Esto en colaboración con la Comisión Estatal de Biodiversidad y coordina el doctor Raúl Alcalá. Más adelante, en el 2022, igual a través del CIVIC, se une a la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores y entonces se crean más jardines en la UAM, donde tenemos el jardín en la Biblioteca Central, que es el asterisco naranja, es el jardín más grande, la Facultad de Ciencias Biológicas, el Centro de Investigaciones Cognitivas, el Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Psicología. Esto suma 6 jardines ahorita en lo que es el campus norte de la UAM. La siguiente. Y estas son las imágenes de algunas de las especies que están presentes en este jardín. La mayoría son especies de salvias, pero hay especies que seguro son muy reconocidas, como es el muicle, el agastache mexicana, que es conocido como toronjil. Tenemos a Duranta erecta, que la conocen como velo de novia, los mirtos, salvia leucanta, que es muy parecida y la llegan a confundir con la lavanda. Siguiente. ¿Puedes poner la siguiente, Iris, por favor? Gracias. Y entonces vamos a retomar lo que es el título de esta plática, que es la evaluación de la efectividad de los jardines. Y el objetivo principal va a ser estudiar de manera sistematizada el conjunto de jardines para generar información que contribuya a mejorar el entendimiento de la dinámica ecológica. Para lograr esto, tenemos que hacer la evaluación de los factores intrínsecos, es decir, los atributos de la planta, las formas de la corola, el color, si producen néctar, si producen polen, en qué cantidades lo hacen, así como las condiciones locales, como el tamaño del jardín, la temperatura, la abundancia de plantas, de especies que van a intervenir en la atracción de los polinizadores y entonces con esto vamos a identificar cuáles son aquellas especies que tienen mayor potencial para atraer polinizadores. Finalmente, con esta información queremos impactar en 3 aspectos importantes. El primero va a ser generar lineamientos para mejorar la eficiencia de la red de jardines, así como la implementación de nuevos. El segundo, fomentar la participación ciudadana y la apropiación del conocimiento, ya que como les mencioné anteriormente, este es un tema que involucra varios sectores, no solamente el académico. Y como tercero, orientar las prácticas de propagación y comercialización de las plantas en los viveros de Cuernavaca. Siguiente, por favor. Y para lograrlo, pues primero tenemos que caracterizar todas estas especies. Como ya les había dicho, atributos de las plantas como el tamaño, la forma, el color. Si tienen ergogamia o dicogamia, estos términos hacen referencia a aquellas estrategias reproductivas que tienen las plantas para impedir la autopolinización.
la fenología, en qué tiempo florecen, cuánto tiempo duran las flores, cuánto tiempo está el estigma receptivo para recibir polen, cuantificar las recompensas florales, que son principalmente néctar y los granos de polen, los sistemas de apareamiento, si son especies autógamas, de entrecruza o mixtas. Y como las condiciones locales, que ya les había mencionado, el tamaño del jardín, número de especies, las cercanías que estos jardines puedan tener al bosque, porque si recordamos, la UAM está ubicada, por una parte está cerca del corredor de Chichinautzin, por otra parte está colindando con la zona urbana. Siguiente. Y bueno, para ver la efectividad de atracción de estas especies, pues tenemos que monitorear quiénes las visitan. Para hacer esto vamos a hacer grabaciones y observaciones directas en los jardines, registrando qué especies son, cuánto duran las visitas, cuántas inflorescencias, cuántas flores visitan. Y además se van a hacer algunas capturas para ver si realmente llevan polen de esas especies adheridos a los cuerpos. Ahorita les voy a presentar algunos datos que he tomado que corresponden al mes de octubre. Esta estancia empezó en septiembre, entonces los monitoreos apenas están empezando y son datos tomados del Jardín de Polinizadores de la Biblioteca Central, que es el más grande, con cerca de 210 metros cuadrados, tiene 18 polígonos que están distribuidos como aparecen aquí en la imagen y albergan cerca de 15 especies de plantas. Siguiente, por favor. Entonces, hemos realizado 7 censos que equivale a 765 minutos de observación. Registramos 203 visitas que las dividimos en estos 7 grupos. Son 1,612 inflorescencias visitadas, es decir, cada polinizador está visitando 7 inflorescencias y de esas inflorescencias 12 flores por cada inflorescencia. Tardan en promedio 3 segundos en cada flor. Del lado izquierdo tenemos los porcentajes de visitas para cada grupo y vemos, por ejemplo, que al menos para lo que va del mes de octubre y principios de noviembre, el grupo más abundante es el de los colibríes, el que le sigue el de las mariposas, abejorros y abejas. Del lado derecho tenemos las especies que han recibido mayor visitas. En este caso, por ejemplo, Salvia leucantha se lleva el 30% de todas esas visitas y Duranta erecta le sigue. La siguiente, por favor. Realicé este diagrama para mostrarles, por ejemplo, ya que la finalidad es ver el potencial que tienen estas especies utilizadas para atraer polinizadores, ver más o menos qué grupos están atrayendo las diferentes especies de plantas. Vemos, por ejemplo, de arriba para abajo, la segunda fotografía, que es Salvia guarentica. Ella prácticamente atrae colibrís, ¿no? Solamente hemos registrado visitas de colibrís, mientras que Salvia leucantha, que es la que le sigue, atrae todos los grupos. El grosor de las líneas hace referencia a la cantidad de visitas. Las líneas más gruesas son más de 20 visitas. Solamente hay 3 rangos. Las otras que están un poco más delgadas son entre 10 y 19 visitas y las líneas más delgadas son menos de 10 visitas, ¿no? Entonces, con esta imagen nosotros, al menos para estos meses, nos podemos dar una idea de cuáles son las especies que están siendo que tienen ahorita mayor potencial para atraer los diferentes grupos. Vemos, por ejemplo, que para los que son los coleópteros, solamente se han registrado visitas en Salvia leucantha, ninguna otra especie ha registrado esas visitas. La siguiente, por favor.
Y bueno, estos son algunos otros trabajos que se están realizando también en los jardines de la UAM. La alumna Zaira Carvajal y Cindy Bonilla están trabajando en la caracterización de la biología reproductiva de Agastache mexicano y de Lantana cámara. La bióloga Mariana González, abundancia de polinizadores en 3 jardines y se está concentrando en caracterizar los síndromes de polinización en cada jardín. También la maestra Lorena Orozco, en una de sus clases de la licenciatura de biología, eh, realizó pilotajes en todos los jardines. Y bueno, finalmente toda esta es información importante para ver si los jardines están realmente cumpliendo con esa función para la cual fueron creados. La siguiente, por favor. Y como parte de los objetivos particulares que les había mencionado, era fomentar la participación ciudadana y la apropiación de este conocimiento. He realizado varias charlas en diferentes niveles educativos, desde primaria, secundaria. El último que hice fue aquí en niveles licenciatura. Y entonces es dar a conocer toda esta información y la importancia que tienen los polinizadores, porque de verdad a veces no tenemos como ese entendimiento de cuán importantes son para nosotros los polinizadores. El siguiente, por favor. Y además, como también mencionó al inicio el doctor Raúl, orientar las prácticas de propagación y comercialización de estas plantas en los viveros de Cuernavaca, principalmente con viveristas de Tetela del Monte. Seguro alguno ha ido ahí a comprar algunas plantas, porque no solamente es tener la información, identificar qué especies son nativas, qué especies son con alto potencial para atraer polinizadores, sino además es dónde las voy a conseguir, ¿no? Entonces, este es también uno de los objetivos de esta estancia. Y por último, pues quiero invitarlos, como dice aquí, cada maceta cuenta, ¿no? Entonces quiero invitarlos a que si bien no tienen el espacio para establecer un jardín, pues sí pueden colocar ahí algunas macetas donde puedan llegar los diferentes polinizadores. La siguiente, por favor. Y este es un catálogo que desarrolló la Coespio, en donde se presentan algunas de las especies nativas, así como sus características, es decir, que si son de sombra, de sol, cada cuánto se deben de regar, y los grupos de polinizadores que atraen. Está disponible en esta página de internet. La siguiente. Y bueno, no me queda más que agradecer por su atención. Cualquier duda o comentario, ahí está mi correo. Y sería todo. Muchas gracias, Iris. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, Sara. No sé si me escuchan. Sí, 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 Ah, bueno, escucho. perdón, pero estoy aquí al lado justamente estoy al lado del edificio que se está construyendo, donde había uno de los jardines de polinizadores aquí en la Facultad de Biología. Ujú. Yo tengo una pregunta, porque entiendo que, digo, los jardines de polinizadores justamente lo que van a hacer es atraer, polinizar y eventualmente pues van a permitir que esas especies de polinizadores también puedan reproducirse y por tanto, pues, digamos, van a tener un impacto en otras plantas que no están precisamente en los jardines de polinizadores. Tú mencionabas que estamos cerca del bosque, aquí en Capuchamilpa. Claro. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esta parte que dices tú de concientización, pero también a mí personalmente me preocupa algo.
por ejemplo, hace un par de semanas, caminando de aquí, saliendo digamos, de Unidad Biomédica, de la Secretaría de Biomédica, caminando hacia la UNAM, pues nos encontrábamos, y perdón, pero no soy botánica, entonces no sé exactamente qué géneros eran siquiera, creo que eran asteráceas, no sé, pero estábamos llenos de flores amarillas que particularmente me llamó la atención, que estaban llenas de abejorros. Nos tomé Ajá. algunas fotos de abejorros. Y justamente la semana pasada, cuando regresamos del fin de semana, nos encontramos con que todas esas plantas han desaparecido porque se hizo la limpieza por parte de los trabajadores de la universidad. Entiendo que también tiene que ver, bueno, hasta con cuestión de seguridad, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, qué tanto estas desconexiones, yo me imagino que pueden ser así, estas desconexiones entre pues estos jardines de polinizadores, el que de pronto quite las flores que están también sirviendo de puntos de polinización para para otros insectos o a los mismos que estaban en los jardines de polinizadores, que tantas estas desconexiones cuando estamos quitando pues esos espacios de plantas con flores pueden intervenir en la no buena, digamos, podrían no intervenir ¿cómo sería ¿cómo fue la palabra? La no buena, digamos, resultado que puedan tener jardines de polinizadores. Es decir, tenemos jardines de polinizadores, pero los desconectamos entre sí de alguna manera, me imagino, al quitar estas plantas. O sea, que sí es cierto esto, o sea, sí es un impacto grande, o sea, o de pronto el trabajo que hacen en los jardines de polinizadores se puede perder cuando estamos desconectándolos entre ellos y con el bosque también, ¿no? Ya no sé si me escucha. Sí, sí, Ah, sí. ya. Bueno, pues yo creo que el impacto no sería así muy grande porque esos cortes los realizan sobre todo el camino, ¿no? Las plantas que están sobre el camino, pero bien, si hay más recursos florales cercanos, pues esos grupos de polinizadores van a desplazarse hacia esos otros recursos. Y sí es un punto importante y es algo que también estamos considerando, igual evaluar la conectividad entre los jardines. Para esto, pues primero tenemos que tener bien caracterizadas las interacciones entre las especies que hay, además de las especies que no están dentro de los jardines, sino que están aquí, como lo menciona, entre los pasillos, entre los edificios, ¿no? Todo eso, porque al final sí son factores que van a intervenir en el forrajeo que tienen los insectos. No sé si contesté tu pregunta. O sea, la respuesta sería sí, sí pueden afectar, pero digamos que no sería tan grave si hay otros recursos florales cerca. De acuerdo. Y bueno, y nada más, y preguntaría, ¿no? En caso de que, digamos, bueno, evidentemente ahora entiendo que no es tan sencillo como, pues eso, primero hay que caracterizar y luego ver qué conexiones hay. Entonces ya se puede dar como una especie de respuesta a qué tanto podría no estar afectando, qué tanto podría o no estar afectando digamos, estos cortes de comunicación, ¿no? Pero, bueno, y también me pregunto si no sería importante también hablar o hablar justamente de los jardines de polinizadores dentro de la misma universidad, o sea, hacer conciencia no solo entre los estudiantes o los profesores, sino también entre los trabajadores, ¿no? Para que justamente entendamos, valga la redundancia, cuál es la importancia, ¿no? Y que no se trata nada más de tener espacios bonitos donde lleguen abejitas y colibríes, sino justamente la importancia que tienen en cuanto a la conservación de la biodiversidad. Sí, ese es como de los objetivos más importantes que tenemos, que es llevar toda esta información, porque sí, efectivamente, para tener los jardines funcionando, no solamente
intervenimos nosotros como académicos, ¿no? También interviene, como dices, la gente que realiza mantenimiento, los mismos alumnos que no vayan y destruyan, y pues también llevarle esta información no solamente aquí en la universidad, ¿no? Sino también afuera de la universidad, a la sociedad civil, los diferentes niveles educativos. Y es muy padre, esa es una de las actividades que más disfruto, lo que es la difusión, sobre todo con niños que se quedan sorprendidos, incluso también los adultos, ¿no? ¿Qué es la polinización y por qué es tan importante para nosotros? Cuando se enteran de esa información es sorprendente ver cómo quedan asombrados, ¿no? Pero sí es un objetivo de los más importantes que tenemos ahorita en mente. Vale, gracias. No, gracias a ti. No sé si alguien más tenga alguna duda. En Facebook tenemos las siguientes preguntas. Vilhan pregunta si las moscas visitan los jardines. Sí, las moscas también son importantes polinizadores. Esa mosca doméstica, esa que tanto nos cae mal, es responsable de los mangos. A ellas vamos a agradecerles que tenemos mangos porque polinizan las flores para que se produzcan los mangos. Y bueno, en los datos que les mostré, en los resultados preliminares de estos primeros monitoreos, no me apareció moscas, no tuve visitas de moscas, pero sí, seguro que sí hay. Gracias. Fernando Ramírez pregunta, ¿qué sucedería si la cantidad de polinizadores disminuye hasta un 70% en los próximos 15 años? Eh, bueno, como se mencionó, bueno, tal vez no mencioné esta palabra, pero se dice que el servicio de polinización nos brinda seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, perder este servicio implica, imagínate el caos que va a haber, implica perder frutos, vegetales, semillas que consumimos. Entonces, perderíamos esa seguridad alimentaria. Seguro que ni siquiera dimensiona qué pasaría. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, tengo más. Feliciano García pregunta, ¿cuánto necesita un polinizador de espacio para alimentarse? ¿Cuántos de espacio? No sé si se refiere al tamaño del jardín, pero por ejemplo, esa es otra característica que hay que evaluar. Sí se sabe que, por ejemplo, a mayor oferta floral, es decir, entre más plantas con flores tenga, pues mayor va a ser la cantidad de visitas que recibas. Mayor diversidad de especies, va a ser mayor diversidad de polinizadores también. Pero si estamos hablando que quieres colaborar desde tu casa, yo puedo apostarte que si pones 2 o 3 macetas, seguro que te llegan polinizadores. Claro, deben ser en espacios abiertos, ¿no? Espacios así que sea posible que lleguen los animales. Gracias. Arley Acosta dice que las moscas sí visitan los jardines, que ella ha podido fotografiar algunas, pero que su identificación puede ser más compleja que otros grupos. También nos dice que ella es estudiante de maestría y que podría apoyarte con fotografías de los polinizadores y cómo podría contactarte. Muchas gracias. Sí, como les había mencionado, se han estado haciendo otros trabajos y otros pilotajes ahí en los jardines. Y pues ahorita puede ser a través de mi correo.
Igual ahorita te lo paso para que se lo pongas, por favor. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Son todas las preguntas y comentarios que tenemos en Facebook. Ok. Yo tengo otra pregunta. Ahora que mencionabas lo de la cuestión digamos, de poner plantas, poner macetas en nuestras casas cuando tenemos poco espacio para atraer polinizadores, eh, mi pregunta tiene que ver con esta, no sé ya si llamarle moda o si llamarle esta idea de poner estos, ¿cómo se llaman? Los Alimentadores, bebederos. los bebederos para colibrís. Entonces, qué tanto los colibrís? Que en algún lado leí, pero no estoy segura qué tanto respaldo tenga esto, pero decían que los colibrís cuando empiezan a beber en los bebederos, valga la redundancia, dejan de visitar las flores. ¿Es esto cierto? En Porque efecto. finalmente lo que estamos, ya, porque entonces lo que se está haciendo, digo, no estamos, porque yo no los tengo, pero lo que se está haciendo con los bebederos es justamente distraer y evitar la polinización, cuando teóricamente la gente dice, ah, los pongo para que vengan Para a mi ayudarlos. casa y realmente es ayudarnos, ¿no? Entonces, Sí, entonces sí se... sí, los bebederos sí, en efecto, no son recomendados, porque sí hay un estudio, al menos con 2 especies de plantas, que para su reproducción requieren forzosamente de la visita de estos animales. Entonces, en ese sentido, se hizo una evaluación en donde igual colocaron bebederos y pues sí impactó la reproducción de estas plantas. Eso es por el lado de las plantas, ¿no? Porque justo pasa esto que mencionas, les estás dando el alimento y pues ellos están dejando de hacer esta interacción y ahí se afecta directamente lo que es la planta. Ahora, del lado del colibrí, la verdad es que no tengo conocimiento, pero seguramente lo que se coloca en los bebederos seguro afecta de alguna manera su fisiología, ¿no? Pero sí, no son muy recomendados que utilizar bebederos. O sea que otra campaña importante para fomentar que lleguen polinizadores sería justamente una campaña contra esos bebederos, ¿no? Y sí he visto algunas, sobre todo de algunas cuestiones de veterinarios, donde sí mencionan la afectación con algunos de estos líquidos que se ponen para los colitis. Y que la verdad desconozco bien que contengan, porque como nunca me ha traído tener un bebedero, nunca me he puesto a ver las etiquetas de los néctares que venden, ¿no? Pero Sí, sí, sí. y bueno, entonces yo creo que también esta sería importante, ¿no? Como hacer una campaña de fomento a no usarlos justamente para evitar pues, que se dejen de polinizar algunas plantas. Así es. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta o comentario, Iris. Y si no hay más comentarios, damos por concluido este último seminario del ciclo. Agradecemos tu participación y la participación de todos los asistentes. Gracias. Gracias por su atención.